Salerno. Che, ¿dónde pero mirá qué ¿dónde políglota. está Rolando Cerolini. Hanglin? Rolando está, de una u otra manera, Está cubriendo un funeral, ¿no? está donde tiene que estar. ¿No me Está cubriendo escuchaste? un Sí, funeral. Nadie escuchó. Te escuché, pero no sé si a él le gusta que digas eso. Y se lo vamos a preguntar en este preciso momento. Rolo, ¿cómo va? Buen día, Rolando Grania. ¿Qué querías que te lleve de acá de Roma? Vos escuchaste cómo te dijo, ¿no? Por eso se enojó ya, no, me ¿Qué querías que confundí. te llevara? Pesto de pistacho. A vos te Sí, parece. seguí participando. Bueno, para quien no lo sepa, lo anunciamos durante todo el día ayer y por supuesto acá en RPM, Rolando Grania se encuentra haciendo la cobertura que hay que hacer en el momento en el que hay que hacerla. Está allí en el Vaticano, recién hablabas, Rolo, con el gallego, pero queremos saber cuál es el cuadro de situación, cómo se prepara todo, cómo lo estás viviendo vos, incluso, qué atestiguaste hasta ahora. Mira, lo primero, recién te le contaba al gallego, ¿no? Que lo que te impresiona es que semejante honor y semejante respeto sea para un argentino. Nosotros, viste, que somos, salvo por el fútbol, por muchas cosas, no nos respetan, ¿no? Siempre terminamos metidos en quilombo. Bueno, semejante respeto por un argentino, semejante análisis, porque acá no es solamente una cuestión de repartir adjetivos vacíos, ¿no? Hay mucho de análisis y mucho de discusión sobre qué deja el Papa Francisco, ¿no? Y ahí es donde uno dice, che, la puta, la verdad que el tipo fue grosso, ¿eh? Fue grosso. Y bueno, yo estoy cerca del Vaticano en este momento y lo que se ve es un incesante desfile de gente que baja de todas partes de la ciudad a pasar por el Vaticano, ¿no? Va a haber un desfile que durará desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, durante 3 días, imagínate. Y después empiezan a analizarse los gestos del Papa. Primero, que no deja herencia, no deja plata, no tenía plata, no deja, o sea, solo deja sus escritos, que deja una serie de haber puesto en foco cosas que la Iglesia no tenía en foco, como los niños, los abuelos, los inmigrantes, algo que duele mucho acá. Vos pensás que tener compasión por los inmigrantes es muy lindo en un término de un discurso, pero después en Europa es un tema muy urticante que le permite ganar elecciones a quienes detestan a los inmigrantes abiertamente y generan terror sobre la gente con esos temas. Haber llevado la Iglesia, haberla simplificado y haber llevado la Iglesia a la calle, ¿no? Haber sido él un tipo que ponía el cuerpo, que todavía evocan acá cuando él mismo iba a la óptica a hacerse arreglar los anteojos o había dejado de lado los famosos zapatos rojos que costaban $2.500 por unos gomicuer que le mandaban especialmente desde la Argentina, que nunca quiso utilizar ningún traje que no fuera la túnica blanca y una cruz de estaño, que ni siquiera era una cruz de plata ni de oro. Todas esas cosas han calado ahora que él ya no está, han calado hondo y por lo menos son mucho más revalorizadas. Claro, porque uno puede decir, bueno, por ahí es una pose, pero cuando el tipo estuvo todos los 12 años y se murió de esa manera, no era una pose. Todos los que pensaron que él era una pose, que él se hacía el pobre, que él se hacía el austero, no era una pose. Y de hecho, incluso el lugar donde él elige ser enterrado tiene que ver con que, bueno, él era uno de los sacerdotes que prefería, viste que hay como algunas variantes, ¿no? Dentro del sacerdocio él era un hombre del culto mariano, de la Virgen María. Entonces elige de las 4 basílicas papales una especialmente dedicada a la Virgen María. Y es el lugar donde además está enterrado San Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, o sea, de la cual él era, y un hombre con el cual él se identificaba. O sea que hay toda una simbología a entender sobre lo que quiso hacer el Papa Francisco en su despedida, ¿no? Porque era una despedida consciente. Me tomé el trabajo de leer el texto completo de la carta donde él pone las condiciones para ser enterrado. Y es un texto muy, muy emocionante, es una despedida, casi te diría, muy emocionante que él escribió en noviembre del año pasado, donde él ya veía que, bueno, que le llegaba la hora.
Claro, pero Rolo, esto que vos contabas, que tiene también que ver con el respeto que se le muestra ahora de parte de cualquier espacio, creo que a su vez es lo que resignifica no solo la figura del Papa, ¿no? Ayer lo hablábamos incluso acá con Fer Cerolini, con Alfredo Casado, y Alfredo decía qué cuota de hipocresía la que aparece tal vez desde algunos sectores, teniendo en cuenta que fueron los mismos que no solo lo criticaron, sino que de una u otra manera le faltaron ampliamente el respeto a la investidura papal, a lo que representa el sumo pontífice. Pero ahora no solo lo resignifican por el respeto mismo que genera su muerte, su fallecimiento, sino también hasta por lo que hizo, porque se pone en valor. Claro. Sí, hay una diferencia entre la autocrítica y la hipocresía. La autocrítica es cuando alguien reconoce, por honestidad intelectual, que se equivocó. La hipocresía es el veleta que cambia de mano y dice, no, yo soy francisquista de la primera hora. Claro. Entonces lo que hay es mucho de eso, ¿no? Recordemos que yo recuerdo diatribas, por ejemplo, de Elisa Carrió al Papa, una mujer que se declamaba católica, Sí, con diatribas sí. y desprecio al Papa. Por ejemplo, sin embargo, no la recuerdo de Macri, un hombre que se sentía incómodo, pero sí, en cambio, la recuerdo, bueno, aquella de Milei famosa, de que era el representante del maligno en la tierra. Bueno, Semejantes barbaridades esa es terrible. no se corrigen con una disculpa. No se corrigen con una disculpa. Ahora, viste cómo son estos, ¿no? Que dicen, bueno, nuestras diferencias eran menores. No, carajo, si vos, a alguien que defendía la piedad hacia los otros, porque el Papa consideraba que la justicia social era la manera en la cual el Estado podía ejercer la piedad hacia los débiles, y para vos eso era gastar la tuya, y es difícil que puedas despacharlo solamente con el expediente de decir, bueno, teníamos unas diferencias entre nosotros, pero era una pavadita. No era una pavadita. No entendiste nada, ¿viste? No entendiste nada. Graña, ¿cómo le va? Acá Gracias, estamos. Pedrito. Ayer justo recordábamos eso, pusimos lo que había dicho Milei, y se lo dijo, ¿sabes? Justo, parece mentira, ¿no? Estaba de la Canosa del otro lado. Lo dijo en varios lugares, pero lo trató de imbécil, ¿no? De idiota, de comunista, todas las cosas que dijo. Ahora, Claro. yendo hacia Con esa visión de estratega global que tienen. Claro, y después dice, no, morigeró su posición y ahora van como en caravana, parece que van a ir para allá, la Bullrich Claro. y un Bueno, pero montón. acordate que hace poco también había habido una disputa, una polémica con el Papa, donde el Papa habló directamente de lo que estaba haciendo Milei, y el vocero Adorni dijo, bueno, no vamos a contestar. Claro. Yo ayer estaba escribiendo, bien temprano, ni bien los entramos, me puse a escribir una nota para la revista, y el título fue esto, ¿no? De Francisco, la admiración global, y lo que decía Juanpi recién, la hipocresía global. Ahora, hacia el futuro, es poco lo que se puede saber porque puede haber sorpresas, pero ¿vos creés que habrá una línea de continuidad o hay una fuerza muy intensa de la derecha política, ideológica, para que cambien las cosas en el Vaticano? Los analistas aquí en el Vaticano, o sea, la gente que está escribiendo y está, o sea, los tipos, incluso tipos que lo conocían, porque buena parte de los periodistas lo conocían, tenían trato con él, hablaban por teléfono, se escribía. O sea, esto es lo loco, ¿no? Decir, bueno, estás whatsappeando con el Papa, ¿no? Si te parece lógico, pero sí, el tipo hablaba con la gente, Sí. tenía su fuente con la que hablaba y discutía. Bueno, dicen que el Papa, que esta iglesia que el Papa buscó, una iglesia que fuera más de las calles o del a ras de tierra y menos desde el púlpito, una iglesia que fuera menos de la rosca romana y más universal, eso va a ser muy difícil de revertir, pero no por un designio divino, sino porque el propio Papa había sido pillo y había nombrado cardenales pensando en el momento que hubiera que elegir su sucesor a cardenales de todo el mundo. Y seguramente, yo no tengo el detalle, pero entre esos cardenales debería haber gente que compartía su visión de las cosas. Claro. Con lo cual, de esos 135 cardenales, creo que 79 fueron, no tengo el número exacto, pero estoy casi seguro que son 79 los que fueron designados directamente por Francisco en tiempos recientes. Esto da para pensar, porque acuérdate que los cardenales que pueden elegir tienen que ser menores de 80 años. ¿Sí? Entonces, esto da para pensar que
hay por lo menos, si son 135 y 79, son más o menos, ponele que alguno cambie de opinión, pero bueno, son más o menos proclives a mantener en las líneas, en las grandes líneas, lo que predicó Francisco. Bueno, daría para pensar que el próximo papa, aunque sea italiano, porque recordemos que hace 3 papados que no hay un papa italiano, Claro. aunque Sí. sea italiano, lo lógico sería que tal vez vuelva a ser un italiano, no sería un papa reaccionario, un papa ultraconservador como era Ratzinger, por ejemplo, que era un claro, hombre que venía Esperemos. de la orden sí. equivalente a la Inquisición en estos días. Hay su segundo, ¿no? Parolin podría ser, dicen, Supi también, pero todos hablan esto que vos estás insinuando, ¿no? Que sí, la idea de que un italiano, después de tantos años, pueda ser papa, puede inclinarse por estos dos nombres dentro del ala progresista, porque Sí, claro. después hay otro italiano también que son conservadores. Sí. Es lo que piensan aquí, lo que piensan es la clave es si la Iglesia va a seguir la línea de ser una especie de barrera moral frente al utilitarismo de los sectores ultraconservadores. Ujú. ¿Sí? Entonces, va a ser una barrera moral que levante con autoridad moral el dedo y diga, momento, no se puede bajar de la jubilación a los viejos, momento, no se puede dejar a los niños desahuciados, momento, no se puede dejar que los inmigrantes se sigan ahogando en el Mediterráneo. Bueno, es que, Estas Rolo, cosas. dicho simple, y corregime tal vez si no coincidís o te parece lo contrario, pero lo que probablemente molestó en algún punto, incomodó, llámele cada uno como quiera, de la figura de Francisco, fue justamente esto, poner en práctica la politización de un rol que es político, de una u otra manera siempre, por supuesto, el Sin rol del Papa eufemismo es alguno. político, claro, pero Francisco puso ese ejercicio político directamente en palabras, en posturas, en actos, en decisiones. No, y pensar la prédica por la paz. Claro. Vos pensá que Francisco iba y se reunía, iba a orar al Muro de los Lamentos, se reunía con los rabinos judíos, se reunía con los islamistas moderados e incluso se ha reunido con ayatollas chiitas. Pero te digo Además, esto, Rolo, perdón, Bahrein, la en el visita a caso Bahrein. del Papa hubo una posible invasión de los Estados Unidos a Siria cuando estaba Obama, que la paró saliendo a la plaza. El rezo que hizo era fin de año, creo, y al otro día estaban todos diciendo ya entra a Estados Unidos, y Estados Claro. Unidos realmente ahí cambió la política, y yo creo que en gran parte tuvo que ver la mediación del Papa, que cuando dice, digamos, tuvo que reunirse con Vance, que es de origen católico, el segundo de Trump, salió hablando de lo que mal que se estaba haciendo con los inmigrantes, de una homilía, un texto el día anterior a conocer, con un límite muy fuerte al tema de las deportaciones, y pidió que se investigue como posible genocidio el último ataque de Israel con los miles de muertos que están habiendo en Gaza. Sí, claro. No se callaba nada el Papa. Hoy lo hablamos justamente eso del tema de Israel, que hubo un mensaje, Rolando, de la Cancillería israelí, por supuesto un mensaje que tiene que ver con la muerte, y después fue borrado de X por el gobierno israelí. Claro, por eso te digo, era un papa incómodo por sus posturas en favor de la paz, ¿no? Entonces esto, bueno, lo que pasa es que para el común de la población es moralmente inapelable. O sea, uno, ¿qué espera, en definitiva, de un líder religioso? Que sea moralmente indiscutible. Claro, pero también, Rolo, por eso yo te lo decía, porque, por cierto, para algún desprevenido, Rolando Graña, en RPM, está en el Vaticano, estamos hablando con Rolando Graña en su programa. Nosotros, Rolo, te lo estamos cuidando, nos estamos portando bien. Sí, estamos vale, haciendo- vale. Sí, estamos haciendo tranqui, todo prolijito. tranqui. Pero por eso te Pero decíamos... el club de fans mira y dice, ¿no está Rolando? ¿Dónde No está es Rolando, Sí, Rolando? es El club de ¿dónde fans. está Rolando? Pregunta la gente, por Ojos eso. claros hay, dicen. Ah, ¿sí? Ojos claros hay, Estoy, sí. pero bueno, no es lo mismo. Estoy, no soy No es Rolando lo Graña. mismo, no es Graña. Pero Rolando Graña está desde el Vaticano y está acá en el aire de Splendid en RPM. Pero Rolo, te decíamos esto porque también vos remarcabas recién, bueno, el común de la gente lo considera o debería en algún punto pretende, mejor dicho, que sea inapelable en términos morales. Pero también el común de la gente muchas veces considera que la religión y la política pueden llegar a ser asuntos distintos, separados. Y eso fue lo que en definitiva terminó de incomodar, creo, Rolo, que Francisco puso de manifiesto que no, que la iglesia es también política. No, es que, a ver, si uno
trata de ser coherente con algunos principios morales, es lógico que levantes la mirada y digas, bueno, si en lo individual uno trata de ser coherente con algunos principios fundamentales del catolicismo, como pueden ser la piedad, el amor por los otros, la solidaridad, bueno, todo eso, si uno lo quiere, y si quiere ser coherente con eso, no solamente tiene que ser mantener esos principios con los conocidos, sino también con los desconocidos. Claro. Y hacer de eso una política es una línea de coherencia. No es que en un nivel sos buena gente y en otro nivel sos un canalla. Y no. Pero ahí está la hipocresía que hablábamos ayer. Digo, muchos de los que van a ir, dignatarios de todos los países, empresarios, todo lo demás, son los que fueron el objetivo de la lucha del Papa. Es decir, el capitalismo salvaje, el mundo financiero especulador, los que hacen las guerras, los que construyen y fabrican. Ojo que alguna vez hasta se descubrieron las relaciones del Vaticano con las fábricas de armas en Francia en la época de los 70-80, pero ahí está la gran hipocresía, ¿no? De esto que vos decías, un tipo llano que dice las cosas, después hizo lo que pudo, porque la maquinaria de impedir es enorme. Claro, y ahí en ese hacer lo que pudo está la cuestión, o sea, que tal vez el único punto de discusión fuerte que hay aquí en Europa, que es la cuestión de los abusos sexuales. Claro. Donde el Papa Francisco fue el primero que habló claramente, impartió instrucciones para que en general las iglesias de todo el mundo se dejaran de dar vueltas y remover a los sacerdotes cuando había un caso de abuso sexual, lo mandaban de una parroquia a la otra. Sí, alguno echó, bueno, inclusive, alguno echó. Basta con esto. Sin embargo, hay casos sonoros, como los que pasaron en Chile, o el obispo de Washington en Estados Unidos, frente a los cuales el Papa esperó, llegó tarde, ¿viste? Llegó tarde ya para cuando el escándalo había estallado. Entonces esto, de alguna manera, se lo critican también, ¿no? Rolo, si podés y solo si podés, volvemos a hablar más tarde. ¿Te parece? Dale, ¿cómo no? Hay Sí, hay unos rosarios chiquitos, Rolo, ¿viste? Con No, aroma bueno, a pétalo. no. Pedile a no. Hamlin. Hay un rosario, que estamos- perdón, hay un rosario de pistachos que Sí. junta las dos Sí. cosas. Tienes Está hecho razón. con pistachos y tiene. ¿Pero qué es ese mangazo al aire al conductor? Es una- Tiene un perfumito Bueno, ya pétalo que de rosa. estamos, camiseta del aroma y No, el ácido, che, Rolo, es un dale. montón. Ahí está. A ver, Graña, recuerde que está en las exequias. Ay, perdón. Acá están, Claro, son así. estos son, ¿viste? No respetan No, nada. no respetan. Periodismo, Rolo, ¿viste cómo es esto? Ahora después voy a contar una anécdota de la camiseta de la Roma De que la la Roma. pasó en Italia. ¿En serio? Sí, Bueno, rarísimo. Rolo, te volvemos a llamar en un rato. Abrazo grande. Eso. Rolando Graña, desde el Vaticano.